Vale, pues si puedes empezar por contarme un poco sobre tu trayectoria, que has estudiado y demás, para explicar un poco por qué te entrevisto. O sea, yo he visto que te has formado en arte, en ilustración, en filosofía del arte y demás, pero me gustaría saber un poco más, porque con lo que he buscado, pues mejor que me lo cuentes tú. Vale. Bueno, voy a empezar por el principio de todo, que es básicamente cuando me pusieron un lápiz en la mano por primera vez, ¿vale? Porque yo realmente, bueno, como nos ha pasado a muchos que nos hemos dedicado al arte, a ti te pasa también, pues nada, de familia artista al final es una cosa que vives bastante de cerca, ¿no? Entonces, pues yo realmente, entre mi abuelo, varias tías, varios tíos, y luego en mi generación, mi hermana, mis primos, todos hemos crecido un poco con eso, Sí. ¿no? Y con el tema del dibujo, sobre todo porque a mi alrededor la mayoría de mis familiares artistas eran pintores o dibujantes, ¿no? Entonces es lo que más he tenido cerca. Y entonces, bueno, pues luego llegó el colegio y la elección en cuarto, ¿no? Sí. De las optativas y tal. Y para mí nunca hubo ninguna duda, siempre fue arte, sin más. No me planteaba hacer otra cosa, aunque ahora me gustan todas las áreas y estudio un montón de cosas diferentes, pero así como profesión siempre sabía que iba a ser arte, dibujo y pintura en concreto. Y nada, pues eso, luego hice el bachillerato artístico, me tuve que cambiar de cole. Y después me metí en Bellas Artes porque era como la salida que todos piensan, ¿no? Que tienes, bueno, que si diseño, que si arquitectura y tal, pero como lo más artístico era Bellas Artes. Entonces yo me metí ahí, estuve en la Rey Juan Carlos un año, que fue el año que empezó Bellas Artes en esa universidad. La verdad es que fue un desastre absoluto, porque era el primer año, no lo tenían bien montado y todo, y porque yo realmente... A mí lo que siempre me gustó, que es una cosa que me inculcó mi abuelo, que era pintor realista, era el tema de la técnica y el tema de la mímesis, ¿no? De la pintura mimética, o sea, realista. Sí. Y entonces yo sabía que quería eso, pero no lo encontraba, ¿no? Sí. Entonces siempre la filosofía del arte contemporáneo, posmoderno, está el tema de la libertad absoluta, cualquiera puede ser artista, no importa lo que estudies, tu prueba, practica, o sea, no practica, pero... experimenta, es el tema de la experimentación sin más, ¿no? Sin ninguna base. Entonces yo me encontraba eso todo el tiempo y fue como bastante frustrante durante unos cuantos años, hasta que o sea, yo hice eso, un año de Bellas Artes, me fui a estudiar ilustración, ahí tampoco aprendí mucho sobre técnica, pues estaba más enfocado en buscar un estilo ilustrativo, ¿no? O en la profesión de la ilustración. Y entonces después a través de unos amigos, con los que fueron mis maestros, que son dos pintores realistas que estudiaron en Nueva York, bajo el método del taller, vamos, de lo típico del taller, maestro, aprendiz y todo esto que se lleva haciendo desde siempre, pero bueno, desde el Renacimiento, ¿no? Y luego las academias y todo esto. Entonces, cuando entré ahí y vi que era lo que yo quería, la formación que yo quería, para mí fue como un descubrimiento, me cambió la vida, digamos, y a partir de ahí pues he ido estudiando técnica y luego ya buscando mi propio camino con esa solidez y esa base que me ha permitido ya poder explorar desde algo, ¿no? Y ahí estoy, y ahora pues lo que decías, me metí también a estudiar en 2020 en una universidad online, en la UOC, un grado en artes, que es básicamente las artes desde las humanidades, y me estoy especializando en filosofía del arte, teoría del arte, estética, todo esto. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Y luego pues estudio más cosas y hago más cosas, pero ese es el núcleo. Muy bien. Pues si te parece, he dividido un poco la entrevista en dos partes, porque me interesaba también tu perspectiva como profesora de dibujo. Entonces, si te parece, empiezo con una pregunta un poco más general y luego ya me hablas de un poco de tu proceso de dibujo, cómo lo enfocas y demás, y luego la parte de profesora. Vale. Entonces, quería preguntarte primero sobre cómo definirías tú qué es el dibujo, qué aplicaciones crees que tiene, si tiene alguna utilidad más allá del arte y demás. Vale, esa es muy buena pregunta y me encanta. Vale, para mí el arte, o sea, para mí el dibujo, más que la simple representación gráfica de una imagen real, para mí es una forma de pensamiento. Es un lenguaje y el lenguaje al final moldea el pensamiento, ¿no?
Entonces, de alguna manera, ¿no? Es una cosa recíproca, pero sí. Entonces, igual que con los idiomas, ¿no? Uno piensa diferente cuando cambia de idioma, ¿no? Pues en el lenguaje pasa lo mismo, en el lenguaje musical, el lenguaje verbal, el lenguaje visual, todos los lenguajes al final hacen que el cerebro, la comprensión de la realidad, o de la realidad, si existe algo como tal, es que sea diferente, ¿no? Digamos que ponemos diferentes enfoques sobre la realidad y nos cambia mucho, ¿no? Y al final nos amplía la mente y, bueno, en fin, Sí. todo esto. Entonces creo que el dibujo, yo siempre defiendo que el dibujo no es solo para dibujantes, ¿no? Que también es una actividad que puede hacer cualquiera. No con el objetivo de crear imágenes o de hacer algo bello o expresivo o lo que sea, sino por el simple proceso de hacerlo, ¿no? El simple proceso hace que el cerebro funcione de manera diferente y entendamos cosas diferentes. Entonces, básicamente es eso. Recientemente me estoy leyendo un libro muy interesante, se lo recomiendo a cualquiera, que es ¿cómo era? De Fernando Giraldez, me parece, que es un neurocientífico en el Museo del Prado. Es neurocientífico y analiza las obras del Prado desde el punto de vista neurológico. Entonces es como habla un poco de, bueno, habla también de la pintura, ¿no? Pero parte de la pintura es dibujo, así que habla un poco de cómo los artistas desde siempre han entendido de alguna manera cómo funciona el cerebro, cómo funciona la percepción y la percepción visual y la percepción de la realidad, y cómo han utilizado herramientas visuales para representar la realidad no como creemos que es realmente, sino como sabemos que el ojo lo percibe o que el cerebro lo percibe. Como la perspectiva, ¿no? Como la perspectiva, eso es una de las cosas, pero bueno, una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del esfumato, que básicamente es difuminar bordes. Sí. Funciona así, o sea, el esfumato fue un gran invento porque realmente la realidad, esto es súper interesante, la realidad nunca la vemos de forma estática. O sea, como estamos constantemente moviéndonos, tú entras en una sala, haces así y se mueve todo, con lo cual los bordes se mueven, ¿no? Sí. Y los bordes jamás los vamos a ver estáticos porque ya incluso quietos y respirando nos estamos moviendo, ¿no? Sí. Entonces siempre va a haber algún movimiento ahí. Entonces, el hecho de hacer los bordes difusos, por ejemplo, nosotros pensaríamos que hacer la realidad consiste en hacer bordes cortantes porque estamos viendo todo el rato bordes cortantes, pero en realidad el ojo lo percibe de forma más suave, ¿no? Entonces, lo que primero podemos pensar en el dibujo es voy a hacer el borde duro porque estoy viendo un borde duro, pero si lo hacemos difuso, estamos engañando al cerebro del espectador pensando que en el cuadro las cosas se están moviendo como se mueven en la realidad. Ese es un ejemplo, ¿no? Lo de la perspectiva es otro, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas. Entonces, ya no es solo por representarlo, sino entender estas cosas, leerte este libro, aunque no seas pintor, es súper, no sé, clarificador, o no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, como enriquecedor. Enriquecedor, sí, o sea, entiendes las cosas diferentes. Ya no es solo para ir al museo y entender cómo lo han hecho, o para hacerlo tú, sino, no sé, de repente algo te hace clic en la cabeza, ¿sabes? Y entiendes cómo estás tú percibiendo todo en toda tu vida, o sea, me parece algo súper interesante. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas. Así que yo creo que el dibujo, para empezar, es una forma de pensamiento. Y para seguir, tampoco creo que el dibujo sea solo para artistas, en el sentido de que el dibujo es una herramienta creativa y la creatividad no es exclusiva del arte. Entonces, eso muchísima gente lo piensa y no nos damos cuenta de que los científicos son profundamente creativos. Mi hermana es astrofísica y es profundamente creativa. Y bueno, y en humanidades, las letras, o sea, es que en muchísimas profesiones necesitamos creatividad, ¿no? Y siempre asociamos la creatividad al arte y realmente no. Entonces, el dibujo también es una manera o sea, es una herramienta para poder hacer otras cosas. Yo qué sé, un escritor o un periodista o algo también puede hacer un sketch para pensar algo, ¿no? Igual que yo, cuando voy a hacer una pintura, siempre empiezo con palabras. Aparte, bueno, soy escritora y no sé si eso lo estoy extrapolando de ahí, pero sí que empiezo con conceptos, con palabras, con ideas, ¿no? Entonces, y para hacer una imagen visual, ¿no? Entonces, al final estás alimentándote de diferentes lenguajes. No sé si te sirve como respuesta. Sí, perfecta. Vale. Y entonces, dentro de el proceso creativo, ¿crees que el dibujo es imprescindible? Y dentro del tuyo, ¿qué papel juega? Vale, dentro del mío es súper importante. Yo adoro el dibujo, es mi pasión.
Me gustaría ser más dibujante que pintora, pero últimamente estoy metiéndome en la pintura también porque me da otras cosas, ¿no? Pero a mí siempre me encanta el dibujo. El dibujo al final es también, pensando en el dibujo lineal, es una abstracción de la realidad y me parece una cosa muy racional. O sea, al final el dibujo, la pintura un poco también, pero el dibujo es, yo creo que lo más racional del arte, y yo adoro lo racional. Me encanta. Soy una pesada con eso, siempre explico mis procesos usando también herramientas del método, o sea, hago analogía con el método científico y con el método de conocimiento de la verdad de Descartes, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces me parece que el dibujo tiene muchísimo de racional y de científico, el proceso de creación, y entonces a mí el dibujo lineal me gusta mucho. Por ejemplo, yo mis pinturas las hago prácticamente monocromas. Muchas veces quiero meter color y digo, voy a empezar con la grisalla. Me quedo en la grisalla y digo, ya no hago más. ¿Te gusta así? No meto color, no me gusta el color. Entonces al final mis pinturas también son dibujo con mancha. Entonces para mí el dibujo es súper importante en mi pintura. Y luego además también cuando pinto, incluso cuando pinto de forma rápida la prima o algo de esto, le doy muchísima importancia al dibujo. A mí me gusta tener el dibujo bien construido, porque yo además soy muy metódica. Esto a veces es bueno y a veces es malo, pero bueno, soy muy metódica. Y entonces separo mucho las fases de una obra. Entonces yo siempre hago primero la línea, después el valor, la luminosidad, grisalla o estudios de valor o lo que sea, y después ya meto color, ¿no? Y después ya me centro, mientras estoy metiendo color, pero un poco posterior, ya me centro en la textura y en otro tipo de cosas. Entonces como que separo mucho el proceso. Y para mí la parte del dibujo, que es la primera, me parece súper importante para que luego lo demás salga bien. Claro, porque es como la base. Sí, entonces hay gente que lo hace a la vez, yo puedo, pero me pierdo y me disgusto. Entonces prefiero hacerlo antes bien, tengo el dibujo bien sólido y después ya me meto con lo que sea. ¿Y ha cambiado esa forma de trabajar o siempre ha sido el mismo método? Desde que estudio academicismo, sí que he separado mucho eso, antes no. Precisamente antes me salía todo muchísimo peor porque no tenía ese orden, ¿no? Sí. No digo que este sea el único orden o el mejor orden, pero sí para mí. O sea, yo creo, y esto es un punto muy importante que me gustaría comentarte, que es que yo creo también como profesora, si luego sale también te lo comento, pero como profesora lo uso mucho el tema de entender que cada persona somos completamente diferentes, el proceso mental es muy diferente, las necesidades físicas, mentales, del proceso, de lo que sea, son súper diferentes. Entonces yo, aunque parezca muy metódico mi programa y sea como muy tal, soy súper flexible y en mi proceso a veces también. Entonces creo que cada persona debe construir su proceso. Es verdad que puede llegar a aprender métodos y procesos, pero después la idea es que con todo eso se conozca a sí misma y entienda qué es lo que le funciona. Claro. Y esto no es algo estático, porque la identidad tampoco es algo estático, y cada uno va cambiando con el tiempo y al final la obra cambia según cambia la identidad de una persona o los funcionamientos. Entonces creo que el acto de crear un proceso también es algo creativo, ¿no? Me parece como una obra en sí misma. Entonces en ese sentido yo creo que eso, que a mí me funciona mucho eso, porque yo soy una persona muy caótica mentalmente. Esto nadie lo diría, pero soy súper caótica. Mi cabeza es horrible, en plan, yo qué sé, me pierdo en mí misma, ¿no? Entonces necesito de cara afuera, yo esto lo he analizado mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, mi estilo es súper sobrio porque necesito poco color, poco... digo mi estilo de ropa y mi estilo de mis espacios. Si tú ves mi casa o ves mi estudio, lo que sea, siempre es algo como luminoso, luminoso entre comillas, sin texturas, sin demasiado color, saturación, sin demasiado contraste, una cosa como... Intento que sea como sencilla porque en mi cabeza es tanto caos que necesito que de cara afuera ordenarme, ¿sabes? Claro, es como compensar un poco, ¿no? Exactamente, sí. Hay gente que no, que simplemente extrapola lo que es por dentro hacia afuera, pero en mi caso sí que necesitaba esa compensación y entonces mis procesos de pintura son súper ordenados porque necesito eso para no perderme, básicamente. Entonces, eso, no sé si he respondido o se me ha ido la olla. Pero... No, sí, muy bien. Vale. Me parece curioso porque a mí me pasa lo contrario. Yo soy una persona, o sea, no sé si tanto mi interior es como caótico, pero desde luego mi exterior y mi forma de
como relacionarme con el exterior sí que es bastante caótica. Sí. Soy súper desordenada y luego mi dibujo no es nada metódico, entonces Ya. me llama la atención y sí que es verdad que cuando he probado cosas así como más, como tú dices, paso por paso, me ha funcionado muy bien y nada, pues eso me parece Ya, interesante. sí. Yo creo que eso funciona muy bien. Lo de paso por paso creo que funciona bien siempre en todo, cuando uno está empezando a aprender. Claro. Para entender cómo funciona el tema. Y luego Sí. ya tú puedes, si eres más caótico, pues lo haces un caos. Yo qué sé. Sí, lo Te que dicen de desordenas. aprender las reglas para luego romperlas, Algo ¿no? así, algo así. No soy muy fan de esa frase exactamente así compuesta, pero sí. Básicamente es esa idea. Entonces, yo creo que al principio funciona bien, Sí. pero luego cada uno tiene que entender, oye, pues Claro, esto que le ya he funciona. entendido, claro, ya lo he entendido, pero ahora esto, a lo mejor hago esto primero y luego, yo qué sé, ¿sabes? Bueno. ¿Y qué te iba a preguntar? Ah, sí, que me has hablado del método academicista o académico, no sé cómo se Sí, llama. de ambas formas se puede Sí, decir. que si me puedes contar un poco en qué consiste, porque no lo conocía muy bien y he estado mirando un poco, pero me gustaría que me explicases tú así brevemente, porque entiendo que es una cosa así un poco compleja. Sí, bueno, podríamos empezar por toda la historia del arte, pero sí, no, básicamente, a ver, o sea, esto viene de lo que te decía de la formación maestro, o sea, la formación de los talleres, ¿no? Que estaba el maestro y tenía sus aprendices. Antiguamente, pues el maestro hacía su pedazo de obra, encargos y tal, y los aprendices aprendían ayudándole con su obra, ¿no? Pues esto se dice que muchos artistas del pasado, pues, sus obras no son suyas, ¿no? Las firmaban, bueno, no es que las firmasen, pero pintaban también, pero los artistas, los alumnos aprendían con eso, ¿no? Ahora no es tan así, yo sí que he sido asistente de mi profesora, pero más bien porque necesitaba ayuda en algún punto, pero la formación es, pues, o sea, básicamente lo de los talleres del Renacimiento, Barroco y todo esto fue derivando a medida que fue entrando todo este tema del racionalismo, de lo científico, Sí. del positivismo, todas estas cosas, de la ilustración, todo esto, se fue como ordenando mucho más e institucionalizando. Sí. Entonces, lo que eran los talleres al final acabó en la Academia Francesa de las Bellas Artes, ¿no? Y después, pues todas estas academias de Europa que se fueron creando a partir de ahí. Entonces, el academicismo es un movimiento, ¿no? Que, posterior o contemporáneo al neoclasicismo, que al final derivó en las vanguardias y en todo esto como reacción a lo castrante de la academia, al absolutismo y toda esta porquería, ¿no? Pero que tuvo su parte buena, luego tuvo su parte de reacción porque se cabrearon todos los jóvenes artistas, ¿no? Pero bueno, al final esto no es solo artístico, es también social y político y mil cosas más, ¿no? Pero bueno, el caso es que el academicismo lo que hizo fue eso, institucionalizar lo que era la formación en las academias y a lo mejor en los talleres, a lo mejor en los talleres era una cosa más, ¿cómo decirlo? Sí, no tan metódica, al final eran una serie de conocimientos y vete tú a saber cómo lo enseñaban bueno, vete tú a saber, seguro que está escrito, pero no me lo sé muy bien lo de las talleres, pero en las academias lo que hicieron fue crear un método mucho más ordenado, cogiendo todos esos conocimientos que se daban en los talleres, ordenándolos y haciendo pues una cosa más tipo carrera, vamos a decir, ¿no? Como en plan, pues no sé si tenían exactamente unos años para terminarlo, ahora sí se tienen en muchas academias, pero era, pues empezaban por dibujo, iban como poco a poco haciendo esculturas, luego metían modelo, luego no sé qué, iban como subiendo el nivel de dificultad. Entonces, lo que pasó fue que eso, a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, todo eso se rechazó. Vinieron las vanguardias, todo esto ya no lo sabemos, y entonces a principios de este siglo, por 2002 o algo así, empezaron a resurgir todas estas academias. Digamos que durante el siglo XX quedaron como pocos pintores, ¿no? La Resistencia, que daban clases en sus talleres, pero a partir de 2002 o así surgió una nueva institución, la nueva Academia Francesa, que está basada en Estados Unidos, que se llama Art Renewal Center. Puedes verlo en la web si quieres. Y básicamente se encarga de recuperar toda esa formación académica y realista. Entonces lo que hace, bueno, aparte de que ha vuelto a hacer estos salones que se hacían antes, que es el precursor de las exposiciones y de los museos, los salones que hacían, pues estos hacen salones, hacen certámenes,
dan becas, hacen muchas cosas, mucho trabajo de resurgimiento del realismo. Sí. Aparte de eso también dan un certificado a todas las academias que tienen esta formación. Por ejemplo, nosotros aquí, yo lo he pedido, he mandado llevo con este proyecto como más de 10 años y por fin he podido enviarlo. Entonces, dentro de, no sé, llevamos 2 meses esperando, tardan mucho, pero dentro de un tiempo nos darán ese sello que certifica que tenemos una formación academicista como anteriormente, ¿no? Y va un poco de eso. Entonces, ahora mismo hay muchas academias a lo largo del mundo, están resurgiendo un montón. Y oficiales en España ahora mismo está el Atelier Madrid, que es donde estudié yo. Los pintores son Arantxa Martínez y Mikel Olazábal, por si los quieres buscar luego. Y luego está la Barcelona Academy of Art, que es mucho más grande que el Atelier Madrid, que está en Barcelona, y que se ha hecho una academia súper famosa. Le suena a mucha gente fuera del mundo academicista ¿no? Porque se ha hecho muy famosa y ahora creo que es la más tocha a nivel de Europa. La primera en Europa que surgió de todo esto me parece que fue la Florence Academy of Art. En Florencia hay varias, en Edimburgo me parece que hay una, en Francia no sé si hay, supongo que sí. En Alemania hay alguna, también de escultura, no solo de pintura. Bueno, en fin, o sea, han surgido muchas, ¿no? Luego en Estados Unidos hay un huevo también. Y yo qué sé, están surgiendo así un poco... Sí. Están metiendo ahora algunas... Bueno, están saliendo algunas en Latinoamérica, que no había hasta ahora, en fin. Entonces es un movimiento que está saliendo ahora mucho. Ahora está más de moda el hiperrealismo que el realismo academicista. Que el realismo academicista, para que te hagas una idea, tira un poco... más hacia el impresionismo. De hecho, los impresionistas son herederos directos de esto, ¿no? Entonces es una cosa más... Es como ve la realidad del ojo humano, una cosa más, como te decía, ¿no? Más difuso, más... pero el hiperrealismo, que es un movimiento del siglo pasado, está ahora otra vez de moda, me gusta mucho, pero estamos conviviendo con ello. Yo tengo muchos colegas hiperrealistas y al final exponemos en los mismos sitios y todo. Entonces, los hiperrealistas no suelen ser alumnos de estos talleres, pero bueno, convivimos un poco en el mismo mundo realista. Y esas son las dos tendencias que hay ahora un poco, el academicismo y el hiperrealismo. Y eso es todo. Entonces, tú que te has inclinado más hacia esa parte, ¿crees que el arte debería estar como sistematizado, entre comillas? ¿O piensas que es una cosa más subjetiva? Es como un debate, ¿no? El tema de qué es arte, qué no es arte. Creo que con lo de las academias se intentó como definir un poco lo que era el arte, hablando desde lo que he entendido. Lo intentaron muy mucho, sí. Sí, entonces me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cuál es la pregunta concretamente? ¿El arte es subjetivo o no? Vale, tengo un vídeo que se me ha hecho medio viral hace unos meses. Sí, es que lo he visto y digo, yo creo que va a ser interesante. Me han insultado mucho. Ay, pobre. Me han insultado mucho. Gente que se ofendía. A ver, yo creo, es que, la creación artística tiene mucho de objetivo, porque existen unos principios de la representación visual, ¿no? Entonces, esos principios no son, como mucha gente piensa, normas que alguien se ha inventado y que está imponiendo sobre nosotros. La gente se lo toma a mal porque piensa que nos están coartando la libertad. No, vamos a ver. Lo objetivo son esto que te decía, ¿no? Que también comenta el señor en el libro. Existen unos principios o sea, el ojo humano y la mente humana conciben la realidad de una manera visualmente, ¿no? Y eso es así. O sea, existen unas, ¿cómo decirlo? Sí, unas maneras de percibirlo, ¿no? Eso es así. Y luego existen unos principios de la representación gráfica que es traducir eso a diferentes maneras, porque no hay una sola, a diferentes maneras pues la gestualidad, los contrastes, no sé qué, o sea, todas estas cosas, ¿no? Cómo medir y encajar, cómo estilizar las figuras, yo qué sé, todo esto. Entonces, la composición, no sé qué, o sea, todo eso es objetivo, ¿no? Son cosas que a lo largo de toda la historia del arte se han ido, pues, sumando conocimientos y a día de hoy tenemos un montón de conocimientos acerca de ello y la idea no es imponerlo, la idea es que uno, o sea, claro, yo siempre digo, ¿desde cuándo la ignorancia te hace libre? ¿No? O sea, tienes que entenderlo y tienes que conocerlo para luego utilizar los recursos que te vengan bien en cada proyecto, ¿no? Y la gente lo que suele pensar, la gente ignorante, con perdón, pero es que lo son, suele pensar que no, que es que les estás imponiendo un estilo, les estás imponiendo una temática, una forma de hacer, no.
No, de hecho yo a mis alumnos les enseño este método y siempre les digo, vale, en mi clase no vamos a usar difumino, en mi clase no hacemos esto, en mi clase tal, pero ahora os vais a casa y lo vais a probar todo, ¿sabes? Con el dedo no se difumina porque deja grasa, pero ahora difumina con el dedo para ver cómo queda, ¿sabes? En plan, ese tipo de cosas. O sea, tienes también que entender todo eso y entender por qué. Yo siempre explico, si digo que algo no se hace, siempre explico por qué. O sea, no es que no se haga, ¿no? Pero siempre explico, esto no se suele usar o esto queda peor o esto no sé qué, porque, y siempre explico la razón. Tengo muchísimos colegas, pintores y profesores, que dicen, no, esto sí no, esto no, el negro prohibido, el no sé qué, no sé cuántos. Y yo, pero ¿cómo que prohibido? O sea, no sé. Entonces, no creo que deba, respondiendo a tu pregunta, no creo que deba ser así, no creo que deba ser de una sola manera. Creo que hay maneras más fáciles o más útiles para el alumno. Por supuesto, hay excepciones, hay gente que lo entiende todo mucho mejor, muy rápido, ¿no? Tendrá que ver con el talento y las diferentes inteligencias o lo que sea, pero creo que en general se hace de esta manera, o la academia lo hizo de esta manera, o en diferentes sitios se hace así. Yo misma he creado este programa pensando en la experiencia mía como profesora y como alumna que he sido y sigo siendo, pensando en cómo puedo facilitar a los alumnos entender estos conceptos, ¿no? Entonces yo los trabajos que pongo, todo mi programa y todos los ejercicios que hay, todo, tienen todos un objetivo, ¿no? Este es para entender bien las proporciones, este es para entender bien los valores lumínicos, este para no sé qué, este para la textura, o sea, todo eso está diseñado precisamente para que abordemos cada concepto y cada forma de hacer de una manera aislada para poder entender, probar eso, practicarlo y después todo eso lo unimos en una misma obra, ¿no? Y hacemos un proyecto personal. Pues eso. Entonces, no creo que deba ser así, pero creo que es una manera a la que yo he llegado que creo que es útil. Hay otros artistas que lo enseñan de otras maneras o que incluyen cosas que a lo mejor yo no incluyo tanto y puede funcionar igual, yo qué sé, abordándolo desde otras perspectivas, ¿no? Desde otros caminos. Yo qué sé, pues todo depende, hay que tener bien claro el objetivo, ¿no? Y pensar en, si tengo este objetivo, cuál es el mejor camino, el camino más fácil para los alumnos o si eres autodidacta o si lo que sea, para ti mismo, ¿no? No sé. Entonces, para mí el objetivo aquí es que entiendan, pues eso, todos los fundamentos de la representación visual, cómo funciona todo y las diferentes formas de hacer, pero evidentemente no se puede abarcar todo y me dejo muchas cosas en el tintero, que les recomiendo que practiquen, usen y que luego estudien con otros artistas y que eso, sin más. O sea, tú enseñas un poco más la parte como de la teoría, ¿no? Podría decirse. Sí. O sea, porque hay como cierta diferencia entre teoría y práctica, ¿no? Como que tienes que tener como un fundamento primero teórico y luego ya, habiendo entendido eso, es más fácil aplicar la práctica. Exactamente. ¿No? Sí, o sea, yo incido mucho en eso. Evidentemente mis clases son prácticas. Voy a meter ahora también, que tenemos ahí un aula maravilloso, para meter teoría del arte, estética y todo esto. Pero no esa teoría, claro, lo que tú te refieres es la teoría de por qué vemos así las cosas y cómo... Claro, yo eso se lo explico, pero en clase mientras lo hacen, ¿sabes? Justo así lo ves, ¿no? Claro, sí, me parece que va de la mano, o sea, no me parece que les siente aquí a todos, les explique... Claro. Eso lo hago también, de hecho el próximo mes voy a dar un taller sobre cómo funciona la luz y todo y va a ser completamente teórico. Les siento ahí, les doy la chapa y luego ya el que quiera lo pone en práctica o no. Pero eso mismo que voy a dar es lo que doy durante el curso. El primer año que es dibujo, todo eso lo doy en el año, ¿no? Y lo doy mientras vamos abordando los diferentes ejercicios. Entonces creo que es muy importante entenderlo. Me parece que la práctica por la práctica es un error. Es decir, la práctica sola, sin tener una base, es un error. Y esto se repite mucho con el tema de la práctica hace el maestro. A esa frase le falta media frase. La práctica, la práctica con unas bases, o sea, la práctica de unas bases hace al maestro. Y la gente lo entiende como, no, ponte a practicar, pero ¿de dónde? O sea, ¿no? Y al final estás no entendiendo, frustrándote. Esto da pie a que muchísima gente piense que no tiene talento y no se dedica a esto porque piensan que no valen para ello, porque no les han enseñado nada y entonces al repetirlo 500 veces y que no les salga piensan que es que no valen para ello. Y esto me parece un horror para mucha gente que le encanta, ¿no? También creo que puedes llegar a ser muy buen pintor o muy buen artista si no tienes talento, con un poco más de trabajo que el que sí lo tiene, o sea, no creo que eso sea un problema. Y yo qué sé, entonces, bueno, pues eso. Sí, es como algo que le dirías a una persona que quiera empezar a dibujar o a tus alumnos, ¿qué es lo que más les ayuda a la hora de
pues eso, de aprender o cómo lo enfocas. Me has dicho que como que cada persona es diferente, ¿no? Pero tú así con tu experiencia, ¿qué dirías como qué es lo que más te ayuda o qué enfoque es el que mejor funciona? Esto es complicado. Yo uso mucho la psicología, ¿no? En plan de intento entender, hablo mucho con los alumnos, intento entender cómo funcionan. Voy variando mucho los ejercicios dentro del programa que yo tengo según veo que una persona se está frustrando a lo mejor con un ejercicio más lento. El siguiente digo, venga, pues ahora vamos a hacer encajes rápidos de 5 minutos, ¿no? Y le pongo ahí en plan, venga, siguiente, no sé qué, porque veo que así se desbloquean. O al contrario, si veo que alguien se está frustrando porque está haciendo algo demasiado rápido, gestual o lo que sea, digo, vale, vamos a ver las cosas más lentamente o yo qué sé, o no sé, es que intento... Es que lo del o sea, mi enfoque es ir de forma muy individual, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, y luego también lo que te decía, vuelvo a lo de antes, intento deconstruir toda esta serie de creencias tan dañinas que ha metido la filosofía posmoderna del arte, ¿no? Pues eso, el tema del talento, el mito del genio creador, el mito del genio creador melancólico, taciturno y deprimido. O sea, que solo se puede crear desde un estado mental de depresión, o sea, Sí. no sé, una serie de cosas, ¿no? O lo de practicar por practicar, o sea, toda esta serie de cosas siempre las intento de construir. Entonces, en cuanto veo un atisbo en alguien, una idea de estas, de no, porque claro, porque como yo no tengo talento, Pepito, siéntate, Sí. vamos a hablar, ¿sabes? Y intento quitarles esas ideas de mierda, con perdón, de la cabeza, porque es que hacen tanto daño, de verdad, o sea... He visto mucha gente perderse por el camino con todo esto y yo misma he tenido problemas con este tipo de cosas a mí a lo largo de muchísimos años y fíjate ahora dónde estoy y aún me queda porque estoy muy abajo, pero me refiero, he tenido muchos profesores, joder, que casi me tiran para Sí. abajo y yo porque soy una cabezota súper trabajadora, me encanta aprender y adoro lo que hago, pero es que llegó a tener un poco más de inseguridad y otra serie de cosas y me hundo completamente por muchas cosas que me han dicho profesores o... ¿Sabes? Y me Sí. parece muy importante que el profesor no... O sea, yo no considero que yo les esté enseñando algo exclusivo mío, que sea la leche y que yo sea la leche, ¿no? Yo estoy simplemente transmitiendo unos conocimientos que yo he aprendido y mi experiencia propia. Pero igual que lo hago yo, lo podría hacer otra persona. Hay un montón de pintores buenísimos y mejores que yo, ¿no? Y mejor comunicadores. No es solo eso, yo pretendo estar ahí para levantar a la gente. O sea, uso más la psicología, digamos, Sí. que el hecho de enseñar unos conocimientos, ¿no? Entonces uso mucho eso porque, pues ya sea porque yo tengo muchos alumnos que quieren ser pintores profesionales o porque simplemente es alguien que me viene muchísima gente con la historia de yo siempre he querido pintar, pero al final me metí a no sé qué carrera y no lo he hecho nunca y ahora tengo 50 años y quiero hacerlo porque me encanta, ¿no? Pues, joder, no vas a ser profesional, yo no te voy a meter una presión muy grande, pero sí que voy a hacer que aprendas y que veas que mejoras para que sientas que, pues para que hagas lo que estás buscando, que es sentirte bien y venir una vez a la semana a decir, joder, pues qué guay esto, ¿no? Sí. Y entonces también trabajo mucho eso. Si veo que una persona quiere ser profesional, machaco más. Si veo que no, machaco menos. O sea, es que lo hago de una forma muy individual, Claro, ¿sabes? al final te adaptas a cada persona. Sí, creo que es muy importante. Y aquí me parece como que está conectado un poco con la pregunta del principio de qué era el dibujo, si servía para otras cosas, ¿no? Al final, si es una manera de pensar y cada uno tenemos una mente distinta, pues cada uno afrontará el dibujo desde su manera de pensar. Sí, sí, esto tiene mucho que ver lo que decíamos del proceso y la manera que tienen ellos de entender las cosas con el objetivo que uno tenga, ¿no? Y al final, tú como profesor estás, porque hay muchas maneras de dibujar, muchas mentalidades, ¿no? de dibujo, verlo en plano, verlo en 3D, el constructivo, el gestual, el dibujo de mancha o dibujo de línea, o sea, un montón de cosas diferentes. Entonces, yo también intento abordar los conocimientos que yo quiero dar desde eso, diferentes puntos de vista, según veo que la persona pues necesita más mancha porque la línea no la percibe bien o necesita, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, o necesita formatos más grandes porque, yo qué sé, no sé, me voy adaptando un poco porque es eso, intento que tenga sentido para la persona el dibujo, ¿no? No sé, que lo piensen, que lo integren, no Sí. sé cómo explicarlo. Sí, sí, te he entendido. Me ha hecho gracia porque acabas de comentar una cosa que yo me había apuntado una pregunta así, la de alguna opinión sobre el dibujo que te gustaría desmentir, alguna idea así.
Por lo que has dicho, tiene pinta de que tienes varias. ¿Tú tienes Threads? ¿Eh? ¿Threads? ¿La red social Threads? No. Buah, es que llevo ahí año y medio haciendo divulgación artística y me meto en un cadáver en general discutiendo con la gente y es que pongo un montón de estas cosas. Sí. Algo que desmentir sobre el dibujo. Bueno, para empezar, la que hemos dicho de que el talento innato tal y como lo concibe la mayoría de la gente no existe. Uh-huh. Me estoy metiendo donde no me llaman, pero esto tiene que ver con el tema de las inteligencias múltiples y estas cosas, ¿vale? No es tanto un talento... Es que la gente se cree... A ver si voy a responder bien a lo que me estás preguntando o se me está yendo. Pero bueno, la gente cree que el talento para el arte es saber dibujar desde que naces. O sea, qué tontería es esta, ¿sabes? O sea, qué tontería. No. Claro, o sea, el talento para el arte es simplemente tener una inteligencia más creativa o más... yo qué sé, de visión espacial o sobre todo el tema creativo, ¿no? Que también es una habilidad. Entonces, no tiene que ver con que sepas coger un lápiz y dibujar, ¿sabes? A mí siempre me dicen, no, es que dibujabas súper bien, o sea, tengo una carpeta con dibujos desde toda mi infancia, toda mi adolescencia hasta ahora. O sea, yo a los 22, antes de meterme en estudiar esto academicismo, era una birria lo que hacía. O sea, pero horrible. Y tengo ahora alumnos que con 10 años hacen cosas muchísimo mejores que lo que yo hacía porque les estoy enseñando bien, claro. ¿Sabes? Entonces, no tiene que ver con eso, ¿sabes? O sea, dibujar no va de talento. Y ya te digo que yo me he encontrado a lo largo de mi corta vida y experiencia, que tengo 31, pero me he encontrado en todos estos años con compañeros y con alumnos que veías que no tenían ese talento, esa facilidad, porque al final es una facilidad, simplemente que lo haces más rápido que otros o lo entiendes más fácilmente, pero que no tenían eso y que yo he tenido que forzar más o que veía a mis alumnos que yo iba más rápido que ellos, o sea, a mis compañeros, que yo iba más rápido que ellos, pero luego al final ellos terminaron y lo hacen genial, que pueden hacerlo perfectamente, ¿vale? Pueden, tanto a nivel técnico como a nivel creativo, al final lo consiguen. Y porque son personas a lo mejor que se han propuesto que lo quieren hacer y les va a salir por sus narices, ¿no? Y ya está, igual que yo con otras cosas que a lo mejor no se me dan bien y que me he propuesto que por mis narices me sale. Pues ya está, es que al final es eso, al final es perseverancia, trabajo, esfuerzo, y tal. Y es verdad que muchas veces te quitan la motivación, que la motivación es otro ingrediente súper importante, que casi me jode la vida a mí eso, es verdad. Y al final a mucha gente le quitan la motivación por ciertas cosas que les gustan en su vida. Y joder, eso te tira para abajo y ya piensas que por falta de motivación piensas que lo que te pasa es falta de talento y con esta creencia ya está, piensas que no vas a poder dibujar en tu vida. Lo típico, no, es que solo es hacer un círculo y 3 palitos, jaja. Yo también sabía hacer eso hace poco, ¿sabes? O sea, y yo qué sé. Y aquí estamos. Y aquí estamos, es que no, o sea, perfectamente puedes. O sea, yo siempre digo que todo el mundo puede. Y eso, con una buena guía y un maestro que no es que te enseñe bien, sino que te aupe, ¿sabes? No que te acompañe, ¿no? Claro, sí. Y eso, y no sé si, es que ahora mismo no sé qué más del dibujo. Que el dibujo es solo para artistas. Lo hemos comentado ya, pero por recalcar, ¿no? No sé. Bueno, con eso me basta. Vale. Y nada, ya quería cerrar con una pregunta así un poco... Si quisieras que tus alumnos se llevaran una idea o un concepto de tus clases sobre el dibujo, aunque luego se les olvide algunas cosas y demás, ¿qué es lo que te gustaría que se llevasen de tus clases y por qué? Concepto. ¿Estamos hablando a nivel técnico o...? Vale. Yo es que soy una persona, necesito un lenguaje muy concreto y preciso, entonces cuando me ponen preguntas muy ambiguas... Pues sí, venga, técnico. Me pierdo. Vale, vamos con... Vale. Técnico. ¿Algún concepto técnico? Vale. Lo que yo digo siempre, y esto la gente me salta en redes también siempre y se ofende, el contraste lumínico es mucho más importante que el color. ¿Vale? O sea, en el color está implícita la luz. En la luz no está implícito el color. O sea, quiero decir, que hay... Bueno, me has entendido, ¿no? Sí, entonces, cuando la gente muchas veces piensa que la pintura es color y no, la pintura es luz. Y tú lo que pongas a color, si luego lo pones en blanco y negro y no funciona a nivel
volumétrico o de contrastes, porque no tiene por qué ser volumétrico, igualmente estoy hablando de pinturas abstractas o lo que sea, si a nivel de contrastes no funciona visualmente la composición lumínica, da igual el color que le metas, no va a funcionar. Entonces, sobre el dibujo, eso, que el dibujo es más importante que la pintura y que la luz es más importante que el color. Ese es el concepto, yo creo, que más les repito. Y a nivel más personal o de, pues eso, de la manera de enfocar el dibujo. Aquí diría, a lo mejor me repetiría con el tema del dibujo es para todo el mundo. Y una práctica que recomiendo para cualquier persona en cualquier momento. Y que, a ver... Bueno, y a nivel de aprendizaje, a lo mejor diría que paciencia, perseverancia y trabajo. Muy bien. Porque sí, porque yo sé que es un cliché y que es mi idea que todo el mundo sabe, pero luego todos queremos claro, la aprender. cosa es ponerlo en práctica. Claro, sí. yo antes no tenía nada de paciencia y hacía una cosa y me salía fatal y la hacía súper rápido y quería tenerlo ya y aprender ya. Y ahora soy súper paciente, ¿no? En plan de... sé perfectamente que si quiero algo y ahora mismo no me sale, deconstruyo el proceso y digo, vale, ¿qué pequeñas metas puedo ir haciendo para llegar hasta ahí? Y no estoy pensando todo el rato en el final y en... Es que quiero llegar a dibujar esto, ¿no? La gente me viene, es que mira esto que ha hecho este pintor. Y digo, ese pintor tiene 80 años, lleva dibujando toda su vida y tú llevas un año o menos, ¿sabes? Entonces, paciencia y yo qué sé. Y no sé, y eso. Pues nada, muchas gracias. Genial, a ti. ¿Quieres añadir alguna cosa o algo? No sé, creo que no. Perfecto. Vale. Pues me ha parecido súper interesante. Me Gracias. ha gustado también que hayas conectado con otros ámbitos aparte del arte. No sé, a mí me gusta mucho conectar cosas que he ido aprendiendo. Me has hablado de filosofía también, que me ha parecido interesante, libros y todo. Es que yo creo que ya esto extraoficialmente, a mí me encanta la educación interdisciplinar y todo. Sí. De hecho, aquí en esta calle tenemos otra academia, yo he participado en alguna charla y he sido alumna y son amigos míos. La Academia Arte y Ciencia, te recomiendo que la mires, la lleva Miguel, que es un físico teórico, y dan clases de todo tipo de cosas solamente por el simple hecho de aprender. Y yo me apunté a clases de física con él. La física, vaya cremaderos de cabeza que me ha dado. Yo odiaba la física, ya la adoro. Y la historia y muchas cosas que en el colegio yo he sido fracaso escolar y después hace poco me diagnostican altas capacidades, fíjate tú. Resulta que odiaba todo eso y era por lo que te decía de falta de motivación y estas cosas. Y ahora que yo en mi vida me he puesto a estudiar filosofía, historia del arte... física, biología no porque tengo hemofobia, pero en plan muchas cosas, de repente unes todo y es maravilloso. Sí, conectar. Es como la escena esta de Ratatouille, que de repente coge dos sabores y sale como una explosión. Mira qué buena, sí, algo así. No sé, yo en el bachillerato también, que, bueno, yo he hecho bachillerato artístico también, pero teníamos la parte de filosofía, literatura, historia, no sé qué, y me gustaba mucho el momento ese en el que conectabas dos cosas distintas de dos asignaturas y decías, ¡hala! Pero si coincide esto. Sí, no sé. Me gusta el ejemplo de Ratatouille, es que visualmente es eso lo que pasa en tu cabeza, ¿no? Sí, me parece genial porque es verdad que ahora, y no lo critico porque tiene todo el sentido, compartimentamos muchísimo las áreas del conocimiento. Es verdad que a día de hoy tenemos muchísima información sobre un montón de áreas y no se puede abarcar todo. Entonces, pero creo que también es un error, no digo que haya que abarcarlo todo de forma profesional, pero sí que creo que hay que abarcar diferentes cosas, no todo, según lo que a cada uno le interese, pero tocar cosas y entender, ¿no? Un poco más, de forma más holística al mundo. No sé, a mí me encanta. Sí, a mí también, por eso me ha hecho ilusión, no sé. Pues genial, nada. pues me alegro un montón que te haya gustado. Buena entrevista. ¿Sí? Sí. ¿Has estado cómoda? Sí, me ha encantado. Yo también.